asombroso para mí. Gracias, Señor. Grande tú eres, Señor. Amén, amén. Padre, te damos gracias, Señor, con esa misma actitud con la que venimos, Señor. Nos presentamos delante de ti dándote gracias, Señor, porque hemos venido para adorarte, para bendecirte. Hemos venido para honrar y glorificar tu santo y divino nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús ponemos todo esto en tus manos, especialmente la palabra de Dios que vamos a leer y vamos a hablar un poquito de la historia, Señor, de uno de los elementos, uno de los puntos que marcó la diferencia, Señor, de lo que conocemos como la iglesia protestante el día de hoy. Te damos muchas gracias y en tus manos nos encomendamos. Y a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, los niños, si pueden, por favor, irse con María Esther. Ahí va el señor Ángel. ¿Dónde está Mr. Leo? Tengo rato que no veo a Leo yo. Estoy preocupado. Oh, ya estoy esperando al Mr. Leo. Mr. Leo es un personaje muy reconocido por sus maestros. Is there anybody that needs a translation to English? 1, 2, 3, ¿no? ¿Nadie? Ninguno. Todos estamos bien entonces hablando español. Qué bueno. Excelente. Aquí vamos a enseñar español entonces como el único dominicano. Ya vamos a enseñar a hablar español dominicano a todos ustedes. Y de aquí olvídense. Súper bien. Bueno, el día de hoy, el tema que vamos a hablar el día de hoy se llama la Reforma Protestante. Miren que no es un texto bíblico, no es lo normal dentro de la iglesia del Señor, pero eso es un evento que es importante mencionarlo. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque siempre y cuando nosotros, aquella persona que no estudia la historia se vuelve víctima de repetirla. Una y otra vez nosotros vamos a ver eso. Y cuando uno dice, escuché una vez hace muchos años, una persona que cuando hablaba acerca de los errores, cuando uno comete errores, dice, ¿de qué sirve? ¿De qué vale? No vale la pena cometer errores si no vas a aprender de ellos. ¿Verdad que no? Es mejor entonces no cometerlo. Pero ya que uno lo comete, pues entonces es mejor tomar la mejor parte de eso. Bueno, después en la parte de historia, por ejemplo, nosotros somos conocidos como la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Y gloria a Dios, qué bonito eso. Hay una materia que a mí me encanta, que es la historia de la iglesia. Hay unos libritos que son cortitos, que tienen 100 y algo de páginas. Hay otros que son un poquito grandecitos, que tienen casi 2000. Entonces, usted puede tomarse su tiempo y leer el que usted desee, ¿verdad? Todo depende del tiempo que usted tenga a la mano. Pero el punto con esto es es importante nosotros entender y reconocer de dónde nosotros venimos. La iglesia cristiana ha padecido persecución durante muchos años. Una de las primeras persecuciones que ocurrió fue con Nerón. ¿Ustedes se recuerdan de ese emperador romano? Nerón. Bueno, Nerón era un tipo tan bueno, que él, para iluminar las calles, porque estaban muy oscuras, él prendía a la gente en fuego. ¿Y usted sabe quiénes eran esas personas? Los cristianos. Y usted se preguntará, ¿pero qué cosa tan grande hacía un cristiano para que lo prendieran en fuego en las calles? ¿Usted sabe qué hacía un cristiano que era tan malo que hacía? Que creía en Cristo. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. Miren cómo pasó esa historia. Bueno, eso no tiene nada que ver con esto, pero igual vamos a hablar de eso, porque ya estamos en historia hoy, así que vamos a comenzar de donde podamos. El año 70 aproximadamente, Nerón incendió Roma, la ciudad. O sea, prendió en fuego una ciudad de Roma. La prendió, ¡pum! Porque él quería hacer unos jardines. Y al él querer hacer estos jardines hermosos y hacer como la séptima maravilla, una cosa maravillosa, entonces prendió en fuego. Como a la gente no le gustó lo que pasó porque la ciudad se destruyó a base de eso,
el fuego fue fuera de control. Entonces él dijo, bueno, no, ese no fue problema mío, esos son los cristianos que lo prendieron en fuego, porque ellos creen que el mundo se va a acabar con fuego, y ellos fue que lo prendieron. Y así como le estoy contando esa historia, así comenzó la primera persecución de los creyentes. ¿Ustedes se recuerdan a esas veces, esas pinturas donde usted ha visto, donde el Coliseo romano, ustedes escucharon de eso? Donde tiraban a la gente y se lo daban a unos gatitos con una melena bien larga, o sea, los leones y los tigres. ¿Sabían que habían personas, mujeres, que las sentaban en sillas prendidas de fuego, así de metal, y prendidas así, y las sentaban obligado y lo amarraban ahí? A otras personas lo crucificaban, a otros los quemaban vivos, solo por ser cristianos. Solo por eso. Bueno, después de estos imperios, del Imperio Romano, vinieron otros imperios. Cualquiera diría, ¿verdad? Porque primero fue Babilonia que vino y tomó posesión del pueblo, ¿verdad? Se llevó a lo que era Israel y Judá, se lo llevó y comenzó a destruir. Ahí tenemos libros como Daniel, lo que pasó antes del exilio, durante el exilio, como profetas como Jeremías, Ezequiel. Luego tenemos libros que fueron escritos después del exilio. Ageo, Nehemías, Esdras, todo eso. Entonces viene la historia del pueblo de Israel, cómo ha sido perseguido, ha sido destruido, luego el Señor lo restaura y vuelven a hacer otra vez lo mismo. Porque pareciera que la historia no es suficiente. Bueno, pasa de imperio en imperio, en imperio, en imperio, hasta que llega el Imperio Romano. Luego del Imperio Romano, ¿ustedes saben cuál fue el imperio que siguió después? ¿Alguien? A la una. Imagínense que esto es una escuela dominical. Vamos a tomarnos 10 segundos en eso. ¿Alguien sabe? Desaparecieron los imperios. El Imperio Romano se deshizo. No fue uno que vino y conquistó. No. Después del Imperio Romano se deshizo todo. Al deshacerse todo, entonces dijeron, bueno, ¿y ahora quién va a tomar control de todas las cosas? Bueno, como no había nadie, la iglesia dijo, bueno, pues yo lo hago. Y la iglesia hizo así, bueno, pues yo tomo aquí. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos en una posición de poder y nuestro corazón no está fijo en el Señor? No, se nos va de la mano el temor de Dios y amamos más al poder. Nuestro corazón se contamina y cuando tenemos un carácter débil que nos pone en una posición alta, pues tendemos a corrompernos. Nos volvemos corruptos. No fue diferente con la iglesia. No fue diferente. Bueno, pues entonces, después de la desintegración del Imperio Romano, la iglesia vino a ser la guardiana de lo que quedaba de la civilización. Miren, perdónenme que hoy me levanté un poquito así como que medio. Mariester y yo estamos un poquito mal de la cabeza. Más Mariester que yo, pero no se lo digan. Ella no ve estas cosas, así que Javier siempre se ríe de mí. Pero después de la desintegración del pueblo romano, básicamente la iglesia vino a ser la guardiana de lo que quedaba de la civilización. En sus inicios, la iglesia no tenía un líder, sino que contaba con varios dirigentes o consenso. Pero a través del tiempo, la iglesia fue asumiendo otro tipo de rol, la política, y dentro de ella sus implicaciones, abuso de poder, colecta excesiva de impuestos y el favoritismo, control, dominio, todo eso vino de la mano. En ese tiempo, en la Edad Media, como se le conoce o como nosotros los conocemos hoy en día, en la Edad Media, las condiciones eran paupérrimas, eran muy malas. Muchas personas a veces tenían 10 hijos y quizás quedaba uno vivo. La mortandad, después de los 30 y pico de años, los hombres morían fácil. Muchas mujeres viudas. Muchas mujeres viudas porque el hombre muerto. Estaba trabajando con algo, le cayó una piedra encima, se acabó el juego. Y así era la vida. Ahora bien, dentro de ese ambiente también lo que pasaba era lo siguiente. Había mucha ignorancia, poca educación. La gente no sabía leer ni escribir. Eso era lo general. Al no saber escribir, el analfabetismo era extremadamente alto. La Biblia
como nosotros la conocemos hoy en día, estaba escrito solamente en los idiomas originales. Y había una traducción, la Septuaginta, que eso se hizo, bueno, muchísimo tiempo antes, pero fue en el griego. Y ya. O sea, que si usted no sabía latín, griego o hebreo, usted no sabe nada de la Biblia. Usted cree todo lo que le dicen. Como hoy en día. ¿Sabe la cantidad de gente que cree toda la cantidad de barbaridades que a veces uno mismo como predicador dice? ¿Y es porque no lee su Biblia? Como yo le digo a mi hijo, a cada rato le digo yo, mira, cuídate para que no te pase lo que dice en Marcos 17:2. Dice, ¿qué es Marcos 17:2? Yo, mira, cuida la palabra que salen de tu boca para que no pierdas los dientes. ¿Es eso bíblico? ¿Por qué no? Ustedes no saben, ¿verdad? Porque Marcos solamente tiene 16 capítulos. ¿Se da cuenta? Pero usted ya sabía más o menos, porque ya más o menos lo ha ojeado. Y usted se imagina que el Señor no le manda a que los hijos de uno escupan los dientes tampoco. Me imagino yo. Pero, ¿verdad? Cuida las palabras de tu boca para que no pierdas los dientes. Una cosa así. Bueno, ese es un ejemplo de las barbaridades que nosotros aquí arriba podemos decir. Porque a veces nosotros sin querer contamos con un poder y una autoridad que uno mismo ni sabe que tiene. Y luego entonces que uno la prueba dice, wow, pero ¿cómo yo me voy a sentar teniendo tanto esto, teniendo aquello? ¿Verdad que sí? Él está de acuerdo conmigo. Entonces, en ese tiempo, si usted no hablaba de eso, bueno, al haber tanta ignorancia, aquellos que sabían leer la Biblia lo usaban como un arma. Y ellos decían, bueno, porque esa es la voluntad de Dios. Y yo soy representante de la voz de Dios aquí en el pueblo. Y si tú niegas a hacer lo que yo te digo que haga, pues entonces tú estás en contra de la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta lo peligroso que puede ser eso? Bueno, de las cosas que pasaron después de esto, fue de que la iglesia tomó tanto poder que comenzaron a hacer cosas ganando poder. Vino un individuo que le llamaban el Papa X, Papa León X. Papa León X, él decía que él era la autoridad máxima de la iglesia. Todavía la iglesia católica entiende de que ellos son los que dirigen en ese sentido. No les voy a decir, todo católico no es un religioso empedernido, no se confunda con eso. Como no todo el que viene a una iglesia cristiana es un cristiano tampoco, no se pierda con eso. Tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que nosotros medimos, porque en la manera que os medí, así serás medido. Bueno, hubieron personas que estudiaban la palabra y tenían consagración en su corazón para hacerlo diferente. Bueno, pues la situación se puso tan mal, se puso tan fea la cosa, que en el año 1500 tanto comenzaron a ver un papelito, se comenzó a vender un papelito. Un papelito, ¿sabe cómo se llamaba ese papelito? Las indulgencias. Indulgencias era de que usted compraba el cielo. ¿Se recuerda hace una semana cuando estábamos hablando acerca de que uno puede comprarse una casa, pero no puede comprar un hogar? Uno puede comprarse un reloj, pero uno no puede comprar tiempo. Uno puede comprar medicina, pero no puede comprar salud. Hay cosas que uno no la puede comprar. La salvación es una de ellas. Y a veces nosotros creemos que si yo vengo con una ofrenda grande a la iglesia, pues yo voy a ser más bendecido, aleluya. Voy a tener pelo así como Xochitl, así. Pero no. Diego, ¿qué haces, mi amor? Alguien se durmió ahí en el teclado y le dieron ahí a todos los botones le estaban dando. No sé si es Diego que está ahí. Oh, David. David, ¿dónde dejaste a Goliat? Pues bien, las indulgencias eran un papelito que usted lo compraba. Si usted daba tanto dinero, bueno, pues entonces usted era salvo. ¿Usted está dispuesto a hacer eso? Bueno, pues chévere. Pues entonces yo no tengo que venir a la iglesia.
Yo no tengo que orar, yo no tengo que leer la palabra, porque que si yo la compro y yo tengo este papel que me dice a mí, firmado por el Papa, de que yo voy para el cielo, pues ¿qué me impide a mí? Pues yo prefiero mejor comprarla y no tener que venir. No tener que hacer nada de eso, de que ser bondadoso, ser misericordioso y perdonar. ¿Perdonar a quién? No, ya yo pagué mi indulgencia, yo tengo mi licencia aquí para entrar al cielo. Mírenlo ahí, firmado por el Papa. León, ese león, dirían en mi país. Qué león ese verdugo. Pero él estaba vendiendo estas indulgencias. Bueno, pero necesitaba promotores. Y miren cómo era la promoción, porque él quería hacer una basílica de San Pedro. Él quería hacer esa basílica. Y él estaba empeñado en construir esa basílica. Porque habían otras personas que también estaban pagando. Había uno que, vamos a ponerlo en términos, vamos a ponerle el nombre de dólares, porque yo ni sé cómo se llama esa cosa en inglés. En el idioma, eso en Alemania. Entonces este hombre está construyendo eso y dice, un arzobispo pagó 10,000, vamos a decirle dólares, para que lo pongan en esta posición, para él ser el arzobispo de esta iglesia, porque esa iglesia genera dinero. Yo no le voy a decir que me recuerda a ningún político de nuestros países tampoco. Yo no le voy a decir eso. Pero me parece, ¿verdad? Aquellos que hasta pagan para que le den una posición. Porque la posición de prestigio y privilegio te da entonces para tú sobornar y hacer esto, hacer lo otro. Cuando tú tienes poco carácter formado por el Señor, entonces tu corazón te inclina a tú hacer las cosas mal. Porque el corazón de nosotros es el problema. Pues bien, estas cosas pasaron y al pasar eso de las indulgencias, yo le voy a leer una de las cositas. Había un verdugo. Yo le voy a decir verdugo, ustedes me disculpan en el español de ustedes, del idioma de ustedes, pero en el mío dominicano, había un verdugo que se llamaba Juan Testel. ¡Wow! Este señor, miren lo que él decía, dice, Juan Testel, comenzó a promover este producto, ¿se recuerdan? Las indulgencias. Él comenzó a promoverlo y miren la propaganda que él tenía. Estas indulgencias dejaban al pecador más limpio que cuando salían del agua del bautismo. ¿Ok? Esa es la promoción. Segunda promoción. Más limpio que Adán antes de caer. No termina aquí. La cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz de Cristo. Este papelito, el sacrificio de Cristo vale 2 pesos en comparación a este papel. Pero eso no es todo. Porque usted no solamente podía comprar la salvación para usted. Usted podía comprarla para alguien más. Y esa persona se murió. Bueno, pues usted podía comprar la salvación para eso porque es que necesitaban sacar el dinero. La misma estrategia sigue haciendo todavía hoy. ¿Sabe la cantidad de gente que va a una iglesia, a un lugar, para comprar el favor de Dios? Pues yo voy a dar tanto para que me sanen o para hacer esto, para hacer lo otro, para yo hacer lo que me da la gana. Hubo una persona que me lastimó tanto cuando yo escuché eso, que me dijo, aunque él para mí lo hizo mal también, que él se apartó de la iglesia porque por muchos años. En esa parte yo digo estuvo mal. Porque él dijo, este pastor me dijo, yo le dije, este líder que está aquí de tal iglesia está haciendo las cosas mal y usted lo está promoviendo, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Y lo que ese líder le dijo a él fue de que esta otra persona daba mucho dinero a la iglesia. El corazón se vuelve corrupto. Y todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lo último que decía, tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. ¿Usted está escuchando eso? Quizá para ustedes que son biblistas y teólogos, esto para ustedes no tiene sentido. Pero para una persona que no sabe leer la Biblia, que nunca ha leído la Biblia, no entiende, porque si le pasan aún le pasaran la Biblia. ¿Usted sabe cuánto costaba una Biblia en ese tiempo? El salario de un año. ¿Y usted sabe la gente que se moría del hambre?
para comprarse tremendo animal de Biblia, una cosa grandísima, escrita a mano. Y cuando se parara ahí enfrente de esa cosa tan grande, usted no supiera leerla. Así era la condición del pueblo en este momento. Pero no todo el mundo, como les dije de un principio, no todo el mundo tiene ese deseo, el fanatismo como muchos lo creen. Lo que yo digo es que el pueblo lo que pasa es que tiene un nivel de ignorancia muy alto. Muy alto. Porque al no leer las escrituras, pues entonces no tiene conocimiento. Bueno, había un individuo que se llamó Martín Lutero. Ustedes ven la foto ahí de ese señor. Martín Lutero. Martín Lutero en el año 1517. Él puso 95 tesis, 96 dicen otros, pero 95 tesis la puso en la catedral de Wittenberg en Alemania. Y la pegó en las puertas de la catedral. La pegó. Y comenzó entonces este hombre a decir, yo quiero tener un debate de estos puntos. Y estos puntos entonces fueron lo que vinieron a ser las 5 que nosotros podemos resumirlo, se podría resumir todavía aún más, pero resumirlo a 5 grandes solas. 5 solas. Y de eso es lo que entonces ahora venimos a unir los últimos 4 sermones que hemos predicado, entonces con esto de aquí. Las últimas semanas nosotros hemos estado hablando de construir lo que, hace un mes y algo, comenzamos con lo que fue construir entonces lo que son las disciplinas espirituales, que son ¿se durmieron? La oración, muy bien, gracias a Dios. La oración, construir la oración. Estamos hablando también de ayuno. Wow, gloria a Dios, ni sangre ni carne se lo dijo, sino mi Padre que está en los cielos. Y el otro fue lectura de la palabra, gloria a Dios. Lectura de la palabra, disciplinas espirituales que nos ayudan a nosotros crecer. Estas disciplinas espirituales son lo que nos ayudan a conectarnos con Dios. Y entonces nosotros terminamos con eso, inmediatamente terminando con eso que fue con la palabra de Dios, entonces nosotros podemos entender de que hubo la primera sola de que nosotros estuvimos discutiendo, aunque no les revelé en el momento lo que estábamos hablando. Sino que decíamos que por la palabra, o sea, la palabra de vida, donde hablamos de la importancia de desarrollar una relación con Dios a través de las disciplinas espirituales. Y como nosotros decimos, sola escritura. Hablando de que hay 5 solas que tienen solamente estas 5 cosas son las que nos dan autoridad para nosotros entender de cómo viene la salvación a nuestras almas. La autoridad máxima, lo que hizo la iglesia protestante, el deseo de Martín Lutero fue reformar la iglesia católica. Ese era su deseo. Él no quería separarse de la iglesia. Él era un católico. Él era un catedrático. Él era una persona que enseñaba la palabra. Él dominaba esto. Incluso la primera traducción que se hizo al idioma original, o sea, al alemán, fue él que la hizo. Y en ese tiempo lo bonito fue que comenzó a salir la impresora. Se comenzó a desarrollar. Entonces el primer libro que se desarrolló fue, dígalo con confianza, ¿qué fue el primer libro que se copió? La Biblia. Entonces comenzó la Biblia a salir. Y una de las primeras traducciones que salieron también no fue el inglés. ¿Usted sabe cuál fue? El español. La Biblia del oso. Entonces nosotros vemos de que nosotros tenemos una historia grande, obviamente. Pero el punto es de que la palabra, una de las cosas que él decía era de que no es el Papa la autoridad máxima como el mero mero. No. La autoridad máxima es la palabra de Dios. Y nosotros lo vemos eso a través de toda la historia. El salmo más largo de toda la Biblia, ¿cuál es? Salmo 119, se ganó un premio. Puede comerse una galletita. Salmo 119. Algo que dijo el pastor Pedro Julio, yo voy a confiar en lo que él dijo.
porque yo no llegué a leerlo todo en esta semana, es de que solamente el Salmo 119, de todos los versículos que tiene, que son 100 y pico, solamente 3 no menciona la Biblia. Y si lo menciona tanto, bueno, pues entonces hay algo chévere ahí. En Josué 1, 6 y 9, ¿qué dice? Sé fuerte, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ese Josué, esa fue la predicación que estuvimos hablando en Palabra de Vida. Ese fue el primer sermón que estuvimos predicando en este mes. Primer sermón. Estuvimos hablando de Palabra de Vida, la importancia de la Palabra de Dios. Y como decía, lo que es la Palabra de Dios, dice en la Reina Valera, dice, estudia constantemente. En la Reina Valera me parece que dice, no es escudriñar, porque ese es Juan 5:39. Es el, Josué 1:8. Nunca se apartará, muchas gracias, el principio era que me hacía falta. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Pero ¿qué dice? Meditar en esto día y noche, dándonos a nosotros a entender. Pero ¿cómo salió este evento? ¿Cómo salió todas estas cosas? Fue por Romanos 1:17, porque él tenía un conflicto. Martín Lutero tenía un conflicto con el texto de Romanos 1:17, perdón. En la Reina Valera, yo tengo que irme para atrás para buscar ese. En la Reina Valera dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al... No tengan pena. ¿A quién? Griego, muy bien. Porque en el evangelio, ¿qué cosa? La justicia de Dios se revela, ¿por qué? La justicia de Dios se revela con fe. Él tenía un problema tan grande con esa palabra. Porque él entendía que la justicia de Dios se revela por fe. Él no entendía eso. Él entendía de que la justicia de Dios era en contra del malo. Porque Dios va a ser justo y nosotros mismos usamos esa palabra de la misma manera. Pero lo que está hablando es de la fe en forma de justificado. Yo voy a ser justificado porque yo creo en Jesús. Pero hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay una diferencia enorme. Y ahí es donde nosotros debemos de llegar. Martín Lutero tenía un conflicto grande con esto. Hasta que entonces él, a través del estudio, y tenía ese problema, entonces se encontró con eso y comenzó a ver que las indulgencias eran un robo al pueblo de Dios. Y el momento que él dijo, esto está mal, esto es un robo, y lo puso bien clarito en alemán para que todo el que pase por ahí que pueda leer, lo vea, porque él estaba en una universidad y él era un catedrático, era un maestro, y él quería tener ese debate con quien sea, pues la iglesia le dijo, no, pero ven, dímelo aquí, ven. Y él le dijo, no, papá, gracias, no, ven tú para acá, para tenerlo, porque ya lo estaba persiguiendo. ¿Se recuerdan lo que decíamos en un principio? Que si alguien iba en contra de lo que decía el Papa, era una muerte garantizada, porque estaba en contra de lo que era la voluntad de Dios. Bueno, él estaba debatiendo esto. Y él le decía, no. Solo la Escritura tiene la autoridad máxima. Solo la Escritura es la que nos da orientación y nos da dirección de cómo es que Dios quiere que le adoremos. Espero que algún día podamos ver cómo fue cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo. Dice en la palabra que él hizo todo conforme a como Dios le dijo que lo hiciera. Exactamente.
Exactamente, porque la importancia de eso, y ese va a ser el mensaje de ese cuando lleguemos ahí algún día, es de que la cosa no es solamente hacer las cosas bien para Dios, es hacerlo como Él lo manda. Porque Dios ama más la obediencia que los sacrificios. Pues entonces, este hombre le está diciendo, para un desarrollo espiritual, la autoridad máxima, la palabra de Dios. Y leímos entonces en el tema, cuando platicamos acerca de eso, nos fuimos con Josué 1, del 6 al 10. Luego entonces tenemos lo que es la solo por gracia, la sola gracia. ¿Y qué decíamos en Efesios capítulo 2, versículo 8? Dice, Dios los salvó por su... cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un... En la Reina Valera dice, pues es don de Dios. Dice, la salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en... Tienen hambre, ustedes comieron antes de venir para acá. Dice, Él nos creó de nuevo en... a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. El punto con eso es de que la gracia de Dios, cuando estuvimos hablando acerca de eso, es de que la predicación se llama ciego ante lo evidente, que nosotros nos pasamos en la carrera de la vida tratando de comprar, y nosotros vamos con dinero tratando de comprar lo que desde un principio Dios lo ha dado gratis. Queremos comprar, y ahí fue que dijimos, queremos comprar casas creyendo que estamos comprando hogares. Queremos comprar salud comprando medicina. Queremos comprar el tiempo y agregamos un reloj. Y nos pasamos toda la vida buscando cosas, tratando de ser felices, tratando de ser más cómodos, tratando de tener la vida que yo, como yo la veo que la voy a tener. Y damos toda la vuelta en el mercado de la vida tratando de comprar lo que desde un principio se nos ha dado por gracia. No por nuestros esfuerzos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Luego entonces tenemos la próxima, que es solo por fe, Hebreos 12, el 1 al 3, esa fue la predicación y hablábamos del museo de la fe. La fe que creemos que vale la pena morir por ella no es la misma que vivir por la misma. ¿Se recuerdan de esa? La diferencia de creer en Dios y creerle a Dios. Por fe muchos murieron y muchos vivieron porque creyeron de corazón, en el corazón, solo por fe. No hay salvación otra que no sea por fe. Si usted no cree en Jesucristo, usted no va a ser salvo. Usted puede ser un ángel del cielo y usted no va a ser salvo si no cree en el Señor Jesucristo. Tiene que ser por fe. Es por fe. ¿Y qué dice Hebreos 12, el 1 al 3? Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una nube, enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el que tan fácilmente nos hace tropezar. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada ¿en quién? El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representa, Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Cuando dice que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Estábamos hablando del capítulo 11, donde nos enseña todos los héroes de la fe. Y comenzamos a mencionar ahí todos los héroes que estaban ahí. Todos ellos comenzábamos con Sara, nos fuimos más atrás, con Caín y Abel y todo esto. Gente que creyeron sin haber visto. Muchos de ellos sí vieron la gloria de Dios manifestada en su vida. Otros ni siquiera vieron nada. Pero por la fe que ellos tuvieron, dice que entonces fueron vistos con agrado delante de Dios. Por la fe
no porque son descendientes de Abraham. Y luego entonces tenemos solo a través de quién. ¿Por quién? ¿Seguros? No, yo me voy a quitar los zapatos ahora. Aquí para ver quiénes saben aparar aquí los zapatos. Volando. Dice, solo por Cristo. Y ese, aunque dice Hebreos 12, ustedes lo pueden cambiar por Juan 5, 31, 39. Dice, si yo diera testimonio de mi propia favor. Bueno, yo ni lo voy a leer todo, sino que solamente le voy a decir el 5:39. Que cuando él tenía la discusión, él sanó a aquel paralítico de Betesda. De eso estuvimos hablando. ¿Se recuerdan de eso? ¿El paralítico de Betesda? Estuvimos hablando. ¿Cuándo fue eso? El domingo pasado. Así que si alguien me dice que no lo escuchó, vamos a tener problemas aquí. Dice, el paralítico de Betesda. Este hombre estaba ahí tendido y lo sanó el Señor Jesucristo. ¿En qué día? Miren, yo de verdad, Señor, gracias, Padre, que yo porque me duele la cabeza y no me siento tan bien que no le voy a mandar un zapato a una cuanta gente aquí. ¿Qué día fue? Gracias. El día de reposo, que eso fue sábado. El sábado, ¿ok? Lo sanó en día sábado y se molestaron con Jesús. Porque ¿cómo va a ser que hizo un trabajo? Y hablábamos acerca de que nosotros tenemos una mentalidad de que las cosas tienen que ser como yo la aprendí. Y poníamos el maravilloso ejemplo de las mujeres que a veces creen que los maridos nacieron en la misma casa de ella y tienen que hacer la cosa como ella la hacen. ¿Se recuerdan de esa parte? Los hombres sí los recordamos muy bien esa. Entonces, si nosotros nos salimos de esa burbujita ahí de cómo tienen que ser las cosas, entonces está mal. Está mal. ¿Se recuerdan también que hablábamos de que los zapatos de los hombres siempre brillan así, como que le brillan a las mujeres? Como que siempre están en el medio, por alguna razón. Como que tienen lucecita y cosas así. Bueno, lo mismo pasa entonces con esto de la fe. El Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes estudian las Escrituras creyendo que en ellas van a encontrar la vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. Son las Escrituras que dan testimonio de mí. Y hablábamos por eso de testigos. Dice, no me crean, yo no confío en el testigo de nadie. Juan el Bautista es una persona así que es de Dios y él da testimonio acerca de mí, pero yo no me confío ni siquiera del testimonio de él, aunque fue un hombre de Dios. Crean en mis obras y las enseñanzas. Dice, ustedes escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que encuentran la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, ustedes lo pueden apuntar ahí también. Y decíamos entonces que terminábamos, básicamente el último punto es de que solo a Dios sea la gloria. Una vez más aparece Hebreos 12, el 1 al 3, pero ese no es. Usamos el mismo texto de Efesios 2, 8 al 10, que fue el principio que lo utilizamos también con lo de la gracia y la fe. Dice, Dios los salvó por su cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo. Es un regalo de Dios. O sea, que sea Dios toda la gloria, porque no es porque ni usted ni yo seamos buenos que vamos para el cielo. Y las indulgencias vinieron a hacer esas mismas cosas. Nosotros muchas veces todavía estamos comprando indulgencias, ¿sabían ustedes? Nosotros decimos, sí, yo creo en Dios. Mira las obras que yo hago. Yo diezmo, yo doy mis ofrendas, yo llego a la iglesia temprano, aleluya. Yo llego a la iglesia temprano, yo estudio las Escrituras, yo leo. Y me recuerda tanto a aquel hombre que se presentó delante de Dios de la misma manera. Dice en la palabra del Señor que vino un hombre y se arrodilló, decía, oh Señor, te doy gracias que no soy como aquel colectador de impuestos. Yo doy mis diezmos. Yo soy bueno, yo hago las cosas bien. Yo soy tan bueno que yo ya me tienen que agarrar para no pasarme del cielo. Cuando vaya subiendo, por un pie tienen que agarrarme. O sea, así de bueno soy yo.
Sin embargo, el otro decía que no levantaba ni siquiera su cabeza al cielo y decía, Señor, perdóname que yo soy el pecador, básicamente. Porque peor que yo no hay uno. Y el Señor le preguntó, ¿quién de los dos se fue justificado? Se da cuenta que es una cosa del corazón. Pero a veces nosotros comparamos nuestras mejores virtudes con los defectos del otro. Nuestras mejores virtudes. Pues si yo no dejo los zapatos mal puestos en la entrada de la casa, pues yo soy mejor cristiano que tú. Porque esas botas tuyas apestan, no sé qué hacen ahí en el mismo medio, cuando tú no puedes ni pasar por la puerta, cuando te tropiezas con esos tremendos animales ahí enfrente. No sé por qué las mujeres se ríen, yo no sé qué pasó ahí, parece como que hay un recordatorio o algo así, no sé. Pero a veces comparamos nuestras mejores virtudes con lo peor de la otra persona. No comparamos las cosas buenas que ellos hacen con las malas que nosotros hacemos, jamás. Sin embargo, cuando nosotros vemos la reforma cristiana, ¿por qué es importante para nosotros entender? Porque esa fue la separación, porque la iglesia no estaba dispuesta a surrender para poner básicamente como a la disposición del otro y decir, sí, mira, yo te voy a entregar el poder, porque el poder se vuelve sabroso y es corrupto. Y ellos no estaban dispuestos a eso. Preferían, ¿saben qué? Matar a ese hombre. Sin embargo, a él lo escondieron porque fueron varios que intentaron hacer lo mismo, pero no vivieron para contarlo. Y ahí fue que comenzó la reforma protestante. Y por eso nosotros la reconocemos como esa forma. Por eso hoy en día nosotros somos reconocidos como protestantes. Entendiendo de que no somos salvos porque una persona nos firme un papelito y diga así porque el Papa dijo. No. El Papa es un humano tanto como usted como yo. Si él no se arrepiente y acepta al Señor Jesucristo, pues no va para ningún lado. Puede tener el título que le dé su regalada, no importa. Esto no es por título, esto no es por obra. Usted no se gana la salvación, es imposible ganársela, imposible. No hay forma, a menos que no sea con la sangre redentora de Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús tenemos salvación. Mis hermanos, el punto y el tema del día de hoy, de eso trata. Nosotros, como dice Efesios 2:8, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En la Reina Valera dice, de antemano. Las obras que Él preparó en Cristo Jesús. Pues las cosas buenas que yo voy a hacer, no es porque en el caso de porque mi esposa se comporte bien conmigo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque en mí está el yo hacer el bien. Porque yo tengo la disposición de hacer las dos cosas. Yo puedo hacer el bien o puedo hacer el mal. Pero es mi decisión hacer el bien. Es mi decisión hacer el mal. No es cuestión de mi esposa hacerlo bien para yo entonces pagarle con bien. Como dice Romanos capítulo 12. Ustedes pueden tomar sus tiempecitos ahí leyendo ese y la pasan bien. Después me cuentan cómo le fue. Cuando se enoja con su esposo o su esposa, usted lo lee Romanos capítulo 12 y entonces usted me dice cómo le fue. ¿Ok? Y vamos a ver quién gana primero. El punto es de que la reforma cristiana nos da a entender a nosotros dónde fue la separación de un pueblo a otro. Y nosotros tenemos que tener tanto cuidado de eso. Porque solamente a través de las Escrituras nosotros entendemos que es la autoridad máxima. Solo las Escrituras, solo la palabra de Dios es la autoridad máxima. Solamente a través de, somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe. ¿Fe en quién? Bueno, en el Señor Jesucristo, solo en el Señor Jesucristo. Y todas estas cosas, ¿a quién se las debemos? ¿A quién le debemos esto? Todo esto es solamente para la gloria de Dios. Entonces ahí tenemos las 5 solas nosotros. Solo en la Escritura, solo por gracia, solo por fe, solo en el nombre de Jesús somos salvos y solo a Dios sea la gloria. De eso se trata el día de hoy. De que nosotros entendamos de que la separación que nosotros tuvimos de la iglesia con la iglesia universal,
o como nosotros la conocemos, la Iglesia Católica, no fue por el deseo de una gente separar las iglesias, no, su deseo fue reformarla. Pero como a veces nosotros no queremos reformar porque tenemos mucho poder en nuestras manos, pues preferimos mejor matar a aquellos que nos persiguen en la ideología que nosotros tenemos. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque aquel que no conoce su historia tiende a repetirla. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad del día de hoy de entender y reconocer de que así como aquellos abusadores como Nerón, como el Papa León, como Juan Testel, como el Albert también, aquel obispo, vendían las indulgencias y que trataban de venderle el favor de Dios por ganancias deshonestas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú cambies nuestro corazón, entendiendo de que nuestra bondad, nuestra misericordia, nuestra gracia o lo que sea que nosotros creamos que tenemos, no nos da salvación, no nos garantiza salvación, sino tu palabra. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros y tú nos has dado vida para que la tengamos en abundancia. Somos llamados para buenas obras en ti, Señor. Nuestras obras no nos garantizan salvación, solo muestran lo que tú nos has dado. La fe, que parece algo tan simple como el pensamiento de fe, no es lo que muchos tienen como que es algo tan fácil. Es yo negarme a mí mismo, entendiendo de que por mi bondad yo no soy salvo. Yo no soy mejor que mi esposa. Yo no soy mejor que mis hijos, porque muchas veces el conocimiento envanece nuestro corazón, como dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. El conocimiento envanece, pero dice, Señor, tu palabra también, ese mismo versículo, pero el amor edifica. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, nosotros nos vamos sabiendo de que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, de que nos ha salvado para gloria suya, por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu amor. Y hoy nosotros vamos a celebrar lo que en el 1517 se comenzó, el 31 de julio. El mundo muchas veces celebra lo que es el Halloween y estas cosas. Nosotros celebramos la Reforma Protestante porque fue el 31 de octubre del 1517. El día martes vamos a celebrar, Señor, 506 años de la separación de la Iglesia Universal a lo que conocemos como la Iglesia Protestante. Muchas gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos y a ti sea la gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a decir nuestro versículo bíblico que se encuentra en Salmo 19:14. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludad los unos a los otros. Dios les bendiga.